texto que he escogido para esta noche es Hebreos capítulo 11, versículo 4. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Voy a detenerme aquí. La Biblia dice, por la fe, Abel ofreció a Dios excelente sacrificio. Pero, ¿qué es la fe? Muchas veces hablamos de fe sin entender realmente su significado. Si buscáramos un sinónimo para fe, ese sinónimo sería confianza. Cuando dices, tengo fe en Dios, en realidad estás diciendo, confío en Dios. Pero si en algún momento dices, tuve fe en Dios, pero ahora ya no la tengo, lo que realmente estás expresando es que un día confiaste en Dios, pero ahora ya no confías. Fe es confianza. El texto bíblico nos dice que por la fe, es decir, por la confianza que Abel tenía en Dios, él ofreció un sacrificio excelente. Pero para confiar en alguien, primero debes conocerlo, porque nadie puede confiar en quien no conoce. Hoy en día, muchas personas son heridas a través del Internet, porque confían en personas que no conocen. Especialmente si eres joven, debes preguntarte, ¿cómo puedes decir que conoces a alguien solo por haber hablado en Internet? El verdadero conocimiento de una persona se da cara a cara, en la convivencia diaria. Para confiar en alguien, es necesario conocerlo, y para conocerlo, es indispensable pasar tiempo con esa persona. Si no pasas tiempo con alguien, no lo conoces. Si no lo conoces, no puedes confiar en él. Y si no confías en él, no puedes tener fe en él. Abel confió en Dios porque pasó tiempo con él, porque se relacionó con él y, como resultado, llegó a depositar plenamente su fe en Dios. Por eso, el texto bíblico dice que, por la fe, Abel ofreció excelente sacrificio. Los nativos americanos tienen un dicho interesante. Para conocer verdaderamente a una persona, debes comer con ella al menos un saco de sal. Sabemos que la sal consume en pequeñas cantidades. Imagínate cuánto tiempo tomaría consumir un saco entero de sal con alguien. Lo que este dicho nos enseña es que no podemos decir que conocemos a alguien solo porque hemos hablado 2 o 3 veces. Abel era un joven que se relacionaba con Dios. Para entender esto mejor, quiero llevar tu imaginación al jardín del Edén. Cuando Adán y Eva pecaron, fueron confrontados con su pecado, entre ellos mismos y con el tentador. Debido a su desobediencia, ya no podían permanecer en el Edén, porque allí estaba el árbol de la vida. Si hubiesen seguido comiendo de ese árbol, habrían vivido eternamente, pero como pecadores. Imagina un mundo donde el pecado se prolongara eternamente. Sería una tragedia. Por eso, Dios los expulsó del Edén. La Biblia dice que Dios colocó un querubín con una espada brillante en la entrada del jardín para impedir su regreso. Adán y Eva tuvieron que vivir fuera del jardín, alejados de la presencia directa de Dios. Sin embargo, todavía podían ver el Edén y al ángel guardián. Cuando nacieron Caín y Abel, Adán y Eva les llevaban a la frontera del jardín y les decían, nosotros vivíamos allí. Éramos felices, éramos perfectos. No había dolor, ni frío, ni calor. Todo era paz y armonía. Entonces, sus hijos les preguntaban, ¿por qué salieron de allí? Con lágrimas en los ojos, Adán y Eva respondían, hicimos algo que no debíamos hacer. Dios nos dijo que podíamos comer de cualquier árbol del jardín, excepto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Pero comimos y por eso tuvimos que salir. Porque el pecado tiene consecuencias. Esta noche, quiero que guardes en tu mente y en tu corazón una verdad incontestable. El pecado tiene consecuencias. Para ilustrarlo, piensa en lo siguiente. Si alguien se arroja desde el piso 20 de un edificio con la intención de quitarse la vida, y en el piso 10 se arrepiente y clama, Señor, perdóname. ¿Crees que Dios lo perdona? Por supuesto que sí. Dios lo perdona en ese mismo instante. Pero aunque esté perdonado, sigue cayendo. Perdona, pero la consecuencia sigue en marcha. Llegará al suelo y morirá, porque el pecado tiene consecuencias. Dios te perdona, porque eres lo más precioso que Él tiene en esta vida. No hay nada que hayas hecho que Dios no pueda perdonar. Tal vez pienses, Pastor, usted dice eso porque no sabe lo que he hecho.
Pero no importa lo que hayas hecho. No importa si has caído en lo más profundo de la miseria, si tus manos están manchadas de sangre, de droga, de prostitución. Dios te perdona todo. Pero la vida no siempre te da la misma oportunidad. Hoy es el día de confiar en Dios, de acercarte a Él, de conocerlo y de tener fe en Él, como Abel, que por su fe ofreció a Dios un sacrificio excelente. ¿Estás dispuesto a hacerlo también? Cuando estás cayendo desde el 20º piso y pides, perdón en el 10º, Dios te perdona, pero la vida no te perdona. Vas a caer y vas a morir perdonado, pero morirás. Recuerdo que una vez salía de un estadio en San Pablo, cuando un muchacho corrió hacia mí, llorando, y me abrazó. Me dijo, «Pastor, usted dice que Dios perdona todo, pero a mí Dios no me ha perdonado». Le pregunté por qué decía eso. Este joven tenía sida y estaba condenado a muerte. En aquellos tiempos, el sida era mortal, no había remedio. Hoy en día tampoco hay cura, pero al menos se puede prolongar la vida. En su caso, él ya estaba al borde de la muerte y decía, «A mí, Dios no me ha perdonado porque mi pecado fue horrible». Yo le respondí, «Hijo, Dios sí te perdonó». Pero él insistió, «Pastor, si me perdonó, ¿por qué no me cura?» Ahí está la clave. Dios te perdona, pero la vida no te perdona. Adán y Eva pecaron, pidieron perdón a Dios, pero tuvieron que salir del jardín del Edén. Ahora llevaban a sus pequeños hijos a la frontera y les mostraban el jardín. Seguramente, con lágrimas en los ojos les decían, «Hijos, si pudiésemos volver atrás, jamás habríamos cometido la tontería que hicimos. Pero lo hicimos y ahora vivimos en esta tierra de dolor». A medida que Caín y Abel crecían, ambos observaban la frontera del jardín. Miraban de lejos al querubín con la espada en la mano. Sin embargo, cada uno reaccionó de manera diferente ante ese cuadro. Abel entendió la naturaleza del pecado y su solución. Adán y Eva les contaban que, cuando pecaron y sintieron vergüenza de su desnudez, Dios sacrificó un cordero. Su sangre fue derramada, y con su piel se hicieron túnicas para cubrir su desnudez. Ese fue el primer sacrificio registrado en la Biblia. Dios estaba diciendo, no importa cuán bajo hayas caído por tus decisiones erradas, no importa si te sientes atrapado en el fondo del pozo. Hay solución para ti, pero esa solución involucra sangre. En el jardín del Edén fue la sangre de un cordero. En nuestro caso, es la sangre del Cordero de Dios, Jesucristo, quien quita el pecado del mundo. Hay solución para ti. Esta noche puedes venir a Jesús y entregarle tu vida y tu pasado. Ah, pastor, tengo vergüenza de mi pasado, me asquea lo que hice. Tráele tu vergüenza y tu asco. Antes de que llegues, el Señor Jesús correrá hacia ti, como el padre del hijo pródigo, y te abrazará. En su amor te limpiará, te transformará y te hará un nuevo ser humano. Esa es la promesa divina. Abel entendió que, si se relacionaba con Dios, si ejercía fe en Él, debía ofrecer un sacrificio excelente. Pero hay algo importante. Tú no puedes ofrecerle nada a Dios porque nada bueno tienes. No importa cuánto te esfuerces por hacer buenas obras, porque la justicia humana para Dios es como trapo de inmundicia. No creas que tu salvación depende de dejar de fumar, de no beber, de no comer carne de cerdo o de guardar el sábado. Todo eso, si proviene de ti mismo, es como trapo de inmundicia. ¿Por qué? Porque lo produce tu naturaleza pecaminosa.
El único sacrificio aceptable para Dios no es tu esfuerzo humano, sino la sangre maravillosa del Cordero. Necesitas creer en Jesús, en su sacrificio, y entregarle tu vida. Si vas a Él arrepentido y le confiesas tus pecados, Él te cubrirá con su gracia, lavará tus pecados con su sangre y te limpiará completamente. ¿Sabes por qué no has vencido hasta hoy? Porque luchas con tus propias fuerzas, creyendo que tu dominio propio te dará la victoria. No, querido, el único que garantiza la victoria es Jesucristo. Abel ofreció un cordero, y Dios aceptó su ofrenda. En cambio, Caín ofreció el fruto de su trabajo, y Dios no lo aprobó. Dios no aprueba el esfuerzo humano, sino la gracia de Cristo. Por eso el fuego consumió la ofrenda de Abel. Ahora volvamos al texto. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo. ¿Quién alcanzó el testimonio de que era justo? Abel. ¿Quién dio el testimonio de que era justo? Dios. ¿Por qué Dios dio testimonio de que Abel era justo? Porque ofreció un cordero confiando en la gracia maravillosa de Jesucristo. El texto no dice que Abel se declaró justo, porque el justo nunca cree que es justo. El verdadero justo siempre se siente pecador. Me preocupa cuando veo a un cristiano que se cree justo, que se siente con derecho de señalar el pecado del otro y juzgarlo. ¿Con qué derecho acusas a tu hermano? Mira la viga en tu ojo antes de ver la paja en el ojo ajeno. Abel no dijo, soy justo porque Dios aprobó mi sacrificio. Fue Dios quien dio testimonio de que Abel era justo. Justo es aquel que anda en justicia y que hace obras de justicia, pero Abel no hizo esas obras con sus propias fuerzas. Abel obró justicia porque creyó en la gracia de Cristo. Por favor, nunca pienses que puedes salvarte por tus propias obras, pero tampoco pienses que, por ser salvo por la gracia de Cristo, tus acciones no importan. Puedes vivir como quieras, pero a partir del momento en que Jesús te limpia y purifica de tus pecados, Él te prepara para andar en las obras de justicia. Dios es un Dios justo y quiere que sus hijos caminen por los caminos de justicia. Por eso, en el Salmo 23, David dice que el buen pastor conduce a su rebaño por veredas de justicia. ¿Dónde encontramos el concepto de justicia desarrollado? En la palabra de Dios. Si quieres saber en qué consiste la justicia, ve a la Biblia, estúdiala, descubre lo que Dios desea de ti, lo que Él te pide, y hazlo. No para salvarte, sino porque has sido transformado por la gracia de Cristo y ahora te deleitas en hacer su voluntad. Cuando Jesús estuvo en esta tierra, dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Si realmente le amas, si dices que Él es lo más hermoso que tienes, entonces debes seguir su camino, hacer sus obras de justicia. ¿Por qué los seres humanos creemos que la gracia está separada de las obras? ¿Por qué algunos piensan que si son salvos por gracia, no necesitan realizar buenas obras? ¿O por qué otros creen que la gracia es barata y que solo las obras importan? Es simple de entender. Cristo te salva por su gracia, pero al ser salvo, debes andar en sus caminos, hacer su voluntad y obrar en justicia. Ahora bien, ¿cuál es el sacrificio que debes ofrecerle a Dios? Abel ofreció un sacrificio perfecto, pero ¿cuál es el tuyo? Veamos Romanos 12, 1-2. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios
que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Si quieres experimentar la voluntad de Dios en tu vida, imagina cómo sería tu matrimonio si estuviera en su voluntad, o tu empresa, tus estudios, cada decisión que tomas. Sería una vida plena, realizada y feliz. Pero para eso debes ofrecerte a Dios como sacrificio vivo. Esto no significa que no puedas entregarle tu vida a Cristo en la vejez. Dios acepta y ama a todos, sin importar la edad. Pero si puedes entregarle tu vida hoy, en la plenitud de tus años, ¿por qué esperar? Si tienes talento, juventud, fuerza, no la desperdicies en placeres pasajeros. Entrégate a Dios y deja que su voluntad se haga realidad en tu vida. Recuerdo la historia de una abogada que comenzó a sentirse mal y fue al médico. Tras varios exámenes le diagnosticaron SIDA. Lo más impactante era que nunca había sido infiel a su esposo, así que solo podía haber contraído la enfermedad a través de él. El consultorio del médico estaba cerca del mar de Copacabana. Al salir, caminó hasta la playa, se sentó en la arena y recordó su vida. Solo había tenido un hombre, su esposo. Se habían enamorado desde los 15 años, contra la voluntad de sus padres. Él nunca quiso asumir responsabilidades. Al principio, era solo cigarro, luego alcohol, después drogas. Sus padres le advirtieron, pero ella siempre respondía: «Mi amor lo va a cambiar». Pero el amor no cambia a nadie. Se casaron, pero su esposo nunca trabajó ni asumió compromisos. Vivía de su dinero, de sus esfuerzos, y ahora ella estaba condenada a muerte por su culpa. Cuando él llegó a casa esa noche, ella estaba sentada en la sala. Sabía que su esposa había recibido los resultados. Nada más abrir la puerta, cayó de rodillas y le dijo: «Perdóname, querida, te arruiné la vida». Pero ella, llena de cólera, le gritó: «¿Crees que con arrodillarte y pedirme perdón solucionas esto? Voy a morir y tú eres el culpable». La desesperación la cegó. Entró al cuarto, tomó un revólver y le disparó 6 veces. Luego, llamó a la policía y se entregó. Fue condenada y en prisión. Deseaba morir. «Señor, si ya tengo SIDA, si ya siento los síntomas, ¿por qué no acabas con mi vida de una vez?». Pero ahí entró el ministerio de la radio. La radio tiene el poder de llegar a donde nadie más puede. A través de ella, la abogada escuchó el Evangelio y entendió que aunque los hombres no podían hacer nada por ella, Jesús sí podía. Tal vez no la curaría del SIDA, pero sí de su alma. Aceptó a Cristo y fue bautizada. Ya en las últimas, la sacaron de prisión y la llevaron a un hospital. Cuando el pastor la visitó, ella le dijo: «No tengo miedo de morir. En la Biblia aprendí que los cristianos no morimos, solo dormimos hasta la segunda venida de Cristo, y cuando Él venga, resucitaré para encontrarme con Él». La mejor decisión que tomé en mi vida fue aceptar a Jesús. Le contó que la noche anterior había tenido un sueño. En él estaba siendo juzgada y el diablo la acusaba. Fue una muchacha torpe. No escuchó a sus padres cuando era joven. Se enamoró de un hombre irresponsable. Cuando vio su vida promiscua, no se separó. Y finalmente lo mató con un revólver.
Entonces, en su sueño, Jesús se acercó y dijo: «Todo eso es verdad, pero lo que el diablo no dice es que ella aceptó mi gracia, aceptó mi sangre, aceptó mi sacrificio y fue bautizada. Por lo tanto, yo escribo: perdonada y salvada». Esa es la maravilla de Jesús. No importa quién eres, dónde vives o qué has hecho. No importa tu pasado lleno de errores. Dios te ama y te ofrece la oportunidad de reconstruirte, de arrancar el odio y el rencor de tu corazón. Por eso, esta noche te hago una invitación. Esta invitación es para aquellos que han estudiado la Biblia y están listos para el bautismo. Pero también es para quienes están aquí por primera vez, para quienes desean aceptar el sacrificio de Cristo y, como Abel, tomar la decisión más importante de su vida: entregar su ser entero en los brazos del Señor. Si quieres ser bañado por la gracia maravillosa de Cristo, da un paso de fe, levántate y ven aquí.